alguna vez, en alguna ocasión, la desintegración de un defecto bajo sus procesos de comprensión principalmente, porque ese es el punto que más nos tiene a nosotros atajados. Y es lógico que allí, ya aparte de esa cuestión, nos anima un anhelo terrible a esa juventud de la República Dominicana por luchar, por propagar la gnosis por todos los cuatro costados de nuestro país, e inclusive estamos haciendo esfuerzos terribles para llevar a nuestro hermano gnóstico misionero internacional Efraín Villegas Quintero a España, y si es posible enviar otro misionero, o él mismo si es posible también, a países más lejanos, y nosotros le costeamos el viaje y su manutención por allá. De todos modos, le voy a dejar entonces el micrófono al venerable maestro Samael para que nos dé respuesta en eso que se llama la comprensión absoluta del ego, eso que no entendemos cuando se dice aprender el hondo significado de un defecto, que es ahí donde estamos agarrados. Venerable maestro, lo dejo. Bueno, hemos escuchado la palabra de nuestro hermano dominicano y francamente sí me ha sorprendido la pregunta tremendamente. Me ha sorprendido por el hecho mismo de que ya escribí 3 libros sobre lo mismo. El primero, pues el misterio del áureo florecer. El segundo, con una didáctica exacta sobre la disolución del ego, tratado de psicología revolucionaria. Y el tercero, el que acaba de salir, la gran rebelión. Así pues, que al escuchar esta pregunta, pues no pude menos de sorprenderme, ¿no? O es que tal vez los hermanos de la República de Puerto Rico no han conocido estas 3 obras. ¿Sí la han conocido? Venerable maestro, las obras las hemos estudiado e inclusive sé que muchos de nosotros estamos llevándolas a la práctica. Pero hay cuestiones, hay todavía unos hilitos, unos puntos que no logramos captar claramente. Ese es el gran problema, porque por ejemplo yo sé, hablando digo en nombre de todos, hemos trabajado en ciertos defectos, los estudiamos, mejor dicho los captamos, tratamos de estudiarlos, tratamos de aprender el hondo significado, y luego los que somos casados le trabajamos con el arcano AZF, pero aún queda dentro de nosotros cierta inquietud, cierta, vamos a decir, cierta inseguridad de si estamos trabajando bien o mal esos defectos que ya más o menos hemos estudiado. Queremos que usted nos ilustre con un ejemplo específico, no importa cuál sea, de la desintegración de cualquier defecto. Claro, y ahora mismo voy a acabar de ilustrarlos. Hoy cité parte de una experiencia vívida, pero ahora quiero contestarla o narrarla en forma completa. Hace muchísimos años atrás, en verdad, voy a repetir narración y ampliación de lo que ya narré en la reunión que tuvimos aquí hace un rato. Fracasaba en todas las pruebas en relación con la castidad. Sucede que en el mundo físico había logrado completo control de los sentidos y de la mente, en forma tan educada que nunca leía, por ejemplo, una revista pornográfica, jamás observaba un cuadro pornográfico, aprendí a mirar al sexo opuesto desde la cintura hacia arriba, sin detenerme jamás a observar la forma de las pantorrillas o cosas por el estilo que les encanta mirar a los varones tan detenidamente y para ser más franco, tan perversamente. Así que mis sentidos estaban absolutamente educados.
Pues si ustedes observan la forma como manejo yo la vista, se darán cuenta que está educada. Naturalmente que en estas condiciones, pues la castidad era absoluta en cuanto al mundo físico se refiere. Eduqué también la palabra en forma extraordinaria, no dejé fluir en el verbo ninguna palabra lujuriosa o de doble sentido, etc. Y así todo era correcto. Pero en los mundos superiores de conciencia cósmica, la cuestión estaba muy grave, gravísima. Me sometieron a pruebas rigurosas de castidad y fallaba, a pesar de todo mi sistema de controles psicológicos, a pesar de todos mis yudus psicológicos, a pesar de todas mis técnicas. Bastaba con que me pusieran por ahí una escoba vestida con faldas para que inmediatamente le caminara. Así podía ser una pobre vieja bien horrible. No importaba, lo importante era que tuviera faldas. Estaba grave la cosa. Me sentí muy triste. Apelé al sistema aquel de Krishnamurti de comprensión integral y discernimiento. El sistema de meditación era profundo. Trataba de discernir el proceso de la lujuria, el proceso del deseo. Quería comprender para poder eliminar, mas todo resultaba inútil. Después de un día de terrible trabajo sobre mí mismo, volví a fallar en las pruebas de la castidad. Por tal motivo sufría espantosamente. No les niego que hasta me disciplinaba rigurosamente. Llegó el punto de llegar hasta azotarme. Sí, agarrar un látigo y darme yo a mí mismo, castigando a la bestia. Pero aquella pobre bestia resultó más fuerte que el látigo, y ni el látigo valía. Así que no me quedó más remedio que sufrir. Bueno, un día de esos tantos, estaba acostado en el suelo en decúbito dorsal, con la cabeza hacia el norte, sumergido en profunda meditación, con la intención de poder discernir y comprender el proceso de la lujuria en todos los niveles de la mente. Un sistema completamente krishnamurtiano, mezclado con el sistema aquel terrible también de monasterio, de llegar hasta azotarme. Me volví flaco y horrible. No tenía relación sexual de ninguna especie, de manera que la abstención era absoluta. En tales condiciones era como para haber salido victorioso en todas las pruebas de castidad. Mas todo era inútil. Acostado, repito, como estaba en decúbito dorsal, con la cabeza hacia el norte, en profunda meditación, hubo de acaecerme algo insólito. Fue terrible aquello. La concentración se hizo demasiado profunda y entonces abandoné el cuerpo físico. Ya fuera de la forma densa, me vi en un elegante apartamento, no en un templo precisamente, ni en algún monasterio con viejos clérigos flacos y ascéticos, nada de eso. En un elegante apartamento, adorando a una dama, abrazándola ardientemente y 50.000 cosas por el estilo. Todo sucedió en segundos. Cuando regresé al cuerpo físico, me sentí totalmente defraudado
y que me dispense el señor Krishnamurti, que tenga la bondad de dispensarme, porque es un maestro. Yo no estoy en contra de ningún maestro, pero francamente me sentí defraudado con su sistema. No me dio resultado. Quedé en un estado de confusión, tal vez en el estado en que tú estás ahora en relación con la disolución del ego. Así quedé yo, ni para adelante ni para atrás. Total, cero. ¿Qué hacer? La cosa fue grave. No había qué hacer, sencillamente estaba defraudado. Todos los sistemas me habían fallado. Afortunadamente fui asistido. Al llegar al templo, encontré a un guardián de la esfinge. Allí estaba, ante la puerta. Me alegré mucho porque lo conozco, es un viejo amigo mío. Mirándome fijamente, dijo: de todos los hermanos, repito, de entre un grupo de hermanos que trabajaron en la novena esfera y que después de haber trabajado en la novena esfera se presentaron en este templo, tú eres el más adelantado. Pero ahora estáis estancado. Claro, semejantes palabras me llenaron de pavor. Yo luchando por progresar y me sale el guardián con esas. Válgame Dios y Santa María. Y todo por culpa de las pobres viejas. Entonces le contesté: bueno, pero por favor, dígame, ¿por qué motivo estoy ahora estancado? Continuó: porque te falta amor. Mi sorpresa llegó ya al colmo. Pues yo consideraba que estaba amando a la humanidad, y así se lo dije. He escrito libros, trabajo por la humanidad. ¿Cómo es eso de que me falta amor? ¿No es acaso por amor que estoy trabajando? Te habéis olvidado de tu madre. Eres un hijo ingrato. Y el hijo ingrato no progresa en estos estudios. Esto fue peor todavía. Yo, un hijo ingrato, yo que quería tanto a mi pobre madrecita, y ahora resulto ingrato para el colmo de los colmos. ¿Y que me haya olvidado de ella? No, yo no me he olvidado. Lo que pasó fue que se desencarnó. ¿Y cómo le hago ahora para encontrarla en el mundo físico? Todas esas cosas se me vinieron a la mente. Sin embargo, entré al templo y él no me cerró el paso. Y adentro del templo continuó: te estoy diciendo esto para tu bien, compréndelo. Debes buscar a tu madre. Bueno, le dije, pero si ya se murió, ¿dónde la voy yo a buscar? ¿Dónde está mi madre? ¿No te habéis dado cuenta de lo que te estoy diciendo? Continuó el guardián. ¿No quieres comprenderlo? ¿Cómo es eso que me preguntas dónde está tu madre? ¿No sabes acaso dónde está tu madre? ¿Es posible que un hijo no sepa dónde está su madre? Pues francamente no sé. Se lo digo para su bien, respondió. Bueno, voy a tratar de comprender qué es lo que tú me quieres decir. Me despedí del guardián.
Pasaron algunos días y yo no acertaba a entender esto. ¿Cómo es eso que yo busqué a mi mamá? Pero si ya se murió, ¿entonces la voy a buscar? Bueno, 50.000 conjeturas tenía en mi pobre cerebro, hasta que al fin un día de esos tantos se me encendió por aquí un foquito y entonces comprendí. Ya dije, se refiere el guardián del templo a mi divina madre Kundalini, la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes. Ya lo sé, voy a concentrarme en ella. Me acosté otra vez en decúbito dorsal, con la cabeza hacia el norte, el cuerpo relajado, en profunda meditación interior, pero orando a mi divina madre Kundalini. Yo oraba, pero de cuando en cuando me surgía la preocupación aquella, como no vaya a resultar en otro apartamento. Válgame Dios. Así estaba con la preocupación. Y la concentración era cada vez más tremenda. De pronto, ella, Devi Kundalini Shakti, me sacó de entre el cuerpo físico y me llevó a Europa, a París. Una vez en esa ciudad me condujo ante un gran palacio del karma. El salón de audiencia estaba lleno de gentes. Algunos policías me acompañaban, señores de la ley. Dije, vaya en las que me metí yo por estar en estas cosas. Y aquella policía avanzó conmigo por el centro del salón hasta la mesa donde estaban los jueces. Uno de ellos, el que estaba en el centro de la mesa, abrió un gran libro y me leyó algunas diabluras que yo había hecho en mis épocas de bodhisattva caído, por allá en la Edad Media, en las épocas en que la Inquisición católica quemaba viva a la gente en las hogueras. Ya no me acordaba de semejantes diabluras de don Juan Tenorio y sus secuaces. Bien, leyó el libro aquel hombre, leyó el karma, ciertas malas acciones, románticas por cierto, sí, y entonces que me condenó que a pena de muerte. La cosa está peor, dije, ahora sí de nada me valió haber trabajado por los hermanitos allá en el mundo físico. Vea a las que he venido a parar. Aguardé a ver qué más pasaba. El juez llama a un verdugo de la ley. De esos verdugos cósmicos, sé que habían dos en el antiguo Egipto de los faraones. Llama a uno y le dice, le da la orden de que me ejecute inmediatamente. Yo, pobre tonto, parado ahí ante semejantes señores tan terribles, ¿qué podía hacer? El verdugo desenvaina la espada flamígera. El verdugo cósmico, porque hay verdugos cósmicos, y avanza hacia mí con la espada desenvainada. Bueno, ese fue un momento en que francamente me sentí totalmente defraudado. En cuestión de milésimas de segundo pensé tantas cosas. Me dije a mí mismo, tanto como he sufrido en la vida, luchando por la humanidad, luchando por mí mismo, escribiendo libros, dictando conferencias. Y ahora, este es el resultado.
qué dolor, dije. Vaya, vaya, vaya en lo que he venido a parar. De nada que me sirvió entonces haber luchado tanto por la humanidad. Me sentí completamente defraudado. Pero el juez aquel, el verdugo aquel avanzaba despacio y con la espada desenvainada. Era un hombre corpulento, fuerte. Cuando ya me iba a atravesar con la espada, siento de pronto algo que se mueve dentro de mí mismo. ¿Qué será?, pensé. Y en ese momento vi que una criatura monstruosa salía de mí por las 33 puertas de la espina dorsal. La observé detalladamente. Era un yo, el yo de la lujuria, un agregado psíquico que yo mismo había creado por un error de tipo romántico y sexual por allá en la Edad Media. Y ahora me encontraba cara a cara con mi propia creación. El monstruo aquel tomó la forma de una bestia, de un caballo. Pero algo insólito acaece, sucede. El verdugo, en vez de seguir apuntando contra mí su espada, la dirige ahora hacia el caballo ese, hacia la bestia. Entonces vi con asombro cómo aquella bestia de cabeza se lanzaba al Tartarus, a los mundos infiernos. El guardián la había pasado al reino de Plutón, para que allí se desintegrara. Claro, quedé libre de semejante agregado psíquico infernal. Y cuando se me sometió a nuevas pruebas en materia de castidad, salía victorioso. Y seguí saliendo victorioso, y nunca volví a fallar. Desde entonces logré la completa castidad. Bien. Como quiera que me dio resultado formidable el trabajo con la Divina Madre Kundalini. Dije, este es el sistema para desintegrar los yoes. Y seguí trabajando entonces con la Divina Madre Kundalini sobre distintos yoes, es decir, sobre distintos agregados psíquicos. Y pude verificar por mí mismo, mediante el sentido de la autoobservación psicológica, cómo ella trabajaba y cómo iba desintegrando tan extraordinariamente los distintos elementos inhumanos que en nuestro interior cargamos. Así que el camino para lograr la desintegración del ego se logra con la Divina Madre Kundalini Shakti. Más tarde en el tiempo, llegué a la conclusión de que dentro de nosotros existe una luna psicológica con dos caras, la visible y la oculta. Tal como en el firmamento hay una luna con dos caras, también la hay dentro de nosotros mismos en el sentido psicológico. La cara visible de la luna psicológica se relaciona con los agregados psíquicos o defectos que a simple vista resaltan. Mas hay defectos psicológicos que no salen a la superficie y que uno mismo ignora y que están, dijéramos, colocados o ubicados en la parte oculta de la luna psicológica. Trabajando con la Madre Divina Kundalini, sin contacto sexual, conseguí desintegrar los defectos de la cara visible de la luna psicológica. Después tuve que encontrarme cara a cara con la iniciación de Judas, la pasión por el Señor. Al llegar a esas alturas,
descubrí que hay defectos psicológicos, agregados psíquicos tan antiguos y tan imposibles de poder desintegrar, que se necesita apelar a la novena esfera, bajar a la fragua encendida de Vulcano. Así lo hice, bajé a la novena esfera a trabajar. Y logré, mediante la electricidad sexual trascendente, sabiamente dirigida por la Divina Madre Kundalini, desintegrar muchísimos agregados psíquicos que ignoraba, que los tenía pero que jamás creía que los tenía, que si alguien me hubiera dicho tú tienes tal defecto, pues francamente yo no se lo hubiera aceptado. Así que en verdad conocí todo eso. Como resultado de estos estudios, de estos trabajos, escribí la obra titulada El misterio del áureo Floreceis. Después escribí Psicología revolucionaria, luego La gran rebelión. Todo lo que se necesita es dijéramos, observarnos a sí mismos de instante en instante. Las gentes aceptan fácilmente que tienen un cuerpo físico, porque pues lo pueden tocar, porque lo pueden ver físicamente. Mas son muchos los que no quieren entender que tienen una psicología particular, individual. Cuando uno acepta que tiene una psicología, de hecho comienza a autoobservarse. Cuando uno comienza a autoobservarse, incuestionablemente se convierte por tal motivo en una persona completamente diferente. Mediante la autoobservación psicológica, de instante en instante, de momento en momento, descubre uno sus propios defectos psicológicos. Estos afloran espontáneamente durante la interrelación. Y si estamos alertas y vigilantes como el vigía en época de guerra, entonces los vemos. Defecto descubierto debe ser comprendido íntegramente en todos los niveles de la mente. Uno comprende un defecto a través de la técnica de la meditación. Ahora, llegar a la honda significación de tal defecto no es cuestión de principiantes. Eso es para gentes que ya están trabajando con la parte oculta de la luna psicológica. Conténtense ustedes con comprenderlo. Y eso es todo. Ya comprendido, entonces pueden invocar a Devi. Así, un defecto que hubiera uno podido desintegrar en 6 meses o 1 año de trabajo, puede desintegrarlo en 1 mes o en 15 días o en 1 semana en la novena esfera. Allí hay que clamar a Devi Kundalini para que ella pulverice tal o cual error. Les estoy a ustedes hablando sobre la base de la experiencia psicológica. Yo sufrí mucho durante 30 años desintegrando, por ejemplo, los defectos psicológicos de la parte visible de la luna psicológica. Y mucho también sufrí trabajando con la parte oculta de la luna psicológica. Pero lo logré. En nombre de la verdad, no poseo ya los agregados psíquicos inhumanos. Ahora habla aquí ante ustedes el ser y nada más. Que sigan las preguntas, pues, porque debemos responder a todos. Y me perdonan tanto el pues, porque resulta que aquí estamos en la tierra del pues, Guadalajara, Jalisco. Que en nuestro país, República Dominicana, hay una gran inquietud entre la juventud de allá por la tendencia materialista, es decir, son inmensamente comunistas, muchos jóvenes. Entonces ellos se han agrupado y se han manifestado en contra del movimiento gnóstico, han utilizado muchos medios de difusión para atacarnos, periódicos, volantes, inclusive han llegado a utilizar el verbo
frente a los miembros gnósticos que ellos conocen. Pues bien, esa situación ha llevado a muchos miembros dirigentes de nuestro movimiento allá cierto temor, cierto resquemor contra los jóvenes comunistas, porque lamentablemente son violentos y no escatiman esfuerzo alguno en utilizar dicha violencia para hacerle daño físico a cualquier gnóstico. Pero, por otro lado, sabemos que tenemos un gobierno un poco duro, para no llegar muy lejitos. Entonces, hay un miedo entre los dirigentes, un temor, más bien para decir miedo, un temor oculto por ahí que está atajando la labor un poco. En el sentido siguiente, hay 2 libros gnósticos que usted ha lanzado que son Transformación Social de la Humanidad y el libro La Plataforma del Partido Socialista Cristiano Latinoamericano, eso es. Dichos libros, hay partes donde se ataca duramente al sistema materialista, al sistema comunista. Entonces, por otro lado también hay partes donde se ataca duramente a esos gobiernos que viven abusando de los pueblos. En realidad, eso dicen los libros, no es mi opinión. Pero resulta que nuestros dirigentes están ordenados de vender esos libros a cualquier persona que así lo solicitare. E inclusive a los mismos miembros gnósticos hay un deber de venderle los libros, hacerle llegar esos libros a la mano de cada uno. Pero ciertos dirigentes de nuestro movimiento allá en la República Dominicana han rehusado vender los libros e inclusive a miembros de segunda cámara. Cuando nos enteramos de la problemática, llevamos a una reunión de Junta Sacerdotal Nacional, llevamos la cuestión para allí discutirla y ver qué se decidía. Habíamos varios hermanos que estábamos de acuerdo con que el libro se le vendiera a quien fuere, a quien sea, porque hay personas que la sabiduría le entra por el lado de la política. Bueno, los hermanos pues dijeron que, la mayoría, claro, dijeron que no, que era preferible aguantar la venta del libro, que aguantarla y aguantarla, hasta que se pudiera consultar con usted aquí, para que usted entonces diera la última palabra sobre la cuestión, entonces poder llevar desde aquí a la República Dominicana su respuesta. Con el mayor gusto daré respuesta a toda esta problemática en la hermana República Dominicana. Si se venden los libros, si no se venden los libros, de todas maneras continuarán los ataques de los comunistas. Y si se venden, continuarán los ataques de los comunistas. Entonces, ¿por qué no venderlos? Obviamente se hace necesario venderlos, porque así contrarrestamos el veneno comunistoide. Así le demostramos a los comunistas que sí nos preocupamos por el bienestar económico de los pueblos. Así se darán los señores comunistas cuenta de que nosotros no somos esos terribles burgueses como ellos lo creen. Ellos piensan que Samael Aumbeor es un hombre burgués que está defendiendo las clases capitalistas, etcétera, etcétera, etcétera. Mas piensan así porque no conocen el Cristo social, no han leído nunca Transformación Social de la Humanidad, no tienen en su poder la plataforma del Partido Socialista Cristiano Latinoamericano. Motivo más que suficiente como para atacarnos, como para decir que nosotros somos burgueses, que estamos con las clases poderosas, etcétera, etcétera, etcétera. Necesitamos del antídoto de la medicina, y esta, en este caso, está contenida en nuestros libros sobre socialismo cristiano. Hay que tener valor. Tengo entendido que el temor de nada nos va a servir.
Más vale que agarremos el toro por los cuernos y que pongamos de una vez las cartas sobre la mesa. ¿Qué nos podría pasar? Yo sé que si algún día, pues, el marxismo-leninismo nos invadiera, pues lo más que podría suceder era que nos llevarían al paredón de fusilamiento. ¿Y qué? Pues para morir nacimos. Bueno, agradezco pues el cuadro este que maravillosamente han pintado aquí, ha pintado aquí, ¿quién? Bueno, alguien que francamente aguardo que diga quién fue, porque no sé todavía quién fue, ¿no? Permítame, hermanos, decirle que este es un esfuerzo también del hermano Mario Muñoz, y él es personalmente quien conoce el artista que ha dibujado esta obra maravillosa. Le pedimos al hermano Mario Muñoz que pase acá. El artista que pintó este cuadro vive en la ciudad de Pereira y es un estudiante gnóstico de primera cámara en el Centro de Estudios Gnósticos Samael del barrio Mejía Robledo, en nuestra casa en Pereira. Con mucho amor trajimos el óleo y lo estamos ofreciendo al maestro Samael. Aquí en Guadalajara conseguimos el marco. Gracias. Un aplauso para el artista. Incuestionablemente me siento conmovido por esta pieza artística maravillosa. Obviamente, quien ha pintado ese cuadro demuestra ser un verdadero artista en el sentido más completo de la palabra. Sin embargo, francamente y en nombre de la verdad, a pesar de que ese hermano es un gran artista y que yo admiro su pincel formidable y el cuadro precioso que presenta ahí ante la vista, digo lo siguiente: como quiera que una persona humana, o la figura de una persona humana como la mía, no tiene realmente ningún valor que valga la pena, pues la persona es persona y es algo efímero. Como quiera que lo único importante es el ser, como quiera que me considero en nombre de la verdad, y no por orgullo de humildad, sino sencillamente porque así es, un mísero gusano del lodo del mundo, lamento que esas tan grandiosas características artísticas de ese gran hermano se hayan ocupado en pintar algo que no vale la pena pintar. Prefiero sencillamente que los hermanos se dediquen de lleno al trabajo sobre sí mismos, a la disolución del ego, a la aniquilación del yo. De todas maneras, lo que así admiro es el pincel del artista. Lo es, y eso no lo podemos negar. Pero repito, es lástima que tan maravilloso pincel se haya dedicado a pintar mi triste figura. Eso es todo.
no cometan el error de hablar en un lenguaje que el pobre pueblo no entienda. Si tienen ganas de hablar asuntos esotéricos elevados, que lo hagan en el círculo esotérico, que lo hagan en tercera cámara o en segunda, pero no ante el pueblo. Creo que el pueblo merece alguna consideración. Al pueblo se le debe hablar sin términos técnicos de ninguna especie, porque el pueblo no entiende tales términos. Se le debe hablar en un lenguaje muy simple, muy sencillo, al alcance de todos. Nunca se debe usar la tribuna para herir a alguien con la palabra. Jamás se debe tratar de ironizar o satirizar en alguna forma al auditorio, al pueblo, a los fieles. La palabra debe salir del corazón, no de los distintos agregados psíquicos que llevamos dentro. Con profundo dolor me doy cuenta que cuando alguien habla, la palabra sale desgraciadamente, no de las profundidades del ser, sino de entre el fondo de cualquier agregado psíquico inhumano. Si la palabra brotara exclusivamente de la esencia, no habría nada que objetar, sería pura, perfecta. Pero las gentes tienen los agregados psíquicos muy desarrollados. Así es que muchos sacerdotes gnósticos o directores de santuarios en general, cuando se dirigen a la Grey, lo hacen casi siempre con el propósito secreto de lanzar alguna ironía contra alguien, de humillar a alguien, de insultar a alguien, etc. Es decir, no nace la palabra de la esencia pura, no brota del ser, surge de entre cada botella, deviene de entre el fondo de algún yo, y por ello no es espontánea, no es pura, no produce un efecto creador. Por lo común, la palabra que los sacerdotes gnósticos pronuncian tiene origen entre las entrañas de tal o cual agregado psíquico, ya sea este de envidia, ya sea de ira, ya sea de amor propio, ya sea de orgullo, de egoísmo, de autosuficiencia, de autoimportancia, de engreimiento, de ambición, etc. Mas nunca con dolor veo que surja la palabra espontánea, brotada de entre las entrañas del ser, y esto es lamentable. Cuando la palabra surge de entre las profundidades del ser, está llena de plenitud y de belleza interior. Mas cuando la palabra surge de entre las entrañas de tal o cual agregado psíquico, está condicionada por el mismo, no tiene elasticidad, no tiene ductibilidad, no goza de plenitud, no es íntegra y produce en el ambiente discordias, problemas de toda especie. Los devotos concurren al rito, concurren al lumicial para recibir un bálsamo de consuelo en su adolorido corazón.
Mas si se le da a los devotos, en vez de miel, hiel, ¿qué alivio podrían tener? ¿Cómo haríamos para que progresara el movimiento gnóstico cristiano universal? Si proseguimos con esa conducta, esa tendencia que tienen unos y otros hermanos a reaccionar, me parece horripilante, absurda. No son dueños de sus propios procesos psicológicos. Si se les puya, reaccionan. Siempre reaccionan ante todo. No olviden ustedes que en el mundo vivimos y que hay 3 clases de alimento para uno. El primer alimento, ya lo conocen ustedes, la comida. Es el menos importante, parece increíble, pero así es. Prueba de que es el menos importante es que uno puede vivir sin comer muchas veces hasta un mes. Mahatma Gandhi duraba hasta 3 meses sin comer. Ese alimento entra por la boca y va al estómago. La segunda clase de alimento es el aire, la respiración. Se relaciona con las fosas nasales y los pulmones. Difícilmente podríamos vivir siquiera 4 o 3 minutos sin respirar. La gente dura normalmente 1 minuto sin respirar y luego viene un síncope. Gracias a un entrenamiento, por ejemplo, podría uno llegar hasta 2 y 3 minutos, o a 4, que ya sería el máximo de los máximos. Pero son pocos, ¿no? O raros los que llegan a poder vivir 4 minutos sin respirar. Esto nos está indicando que el segundo alimento es todavía más importante que el primer alimento. Por último viene el tercer alimento, que es aún más importante. Quiero referirme en forma enfática a las impresiones. Si la comida no lograra impresionar el organismo humano, pues jamás nos alimentaríamos, no funcionaría el óvulo intestinal, el estómago en general, moriríamos. Si el aire no lograra impresionar los pulmones y la sangre, pues de nada serviría el aire. Así, mis queridos hermanos, este tercer alimento es más importante porque nadie podría existir, ni siquiera un solo segundo, sin el alimento de las impresiones. Ahora bien, todo alimento necesita pasar por una transformación. El alimento relacionado con el estómago, o sea, la alimentación, necesita pasar por una transformación. Esta transformación es factible gracias al sistema digestivo. El alimento relacionado con la respiración tiene como vehículo de transformación a los pulmones. Pero para el tercer tipo de alimento no hay un órgano especial. No hay estómago ni hay pulmones que valgan. Hay que crear ese tercer órgano. Todo lo que nos llega a la mente viene en forma de impresiones. Ustedes me están escuchando aquí, ven un hombre que les está hablando a través de un micrófono, y esto todo es un conjunto de impresiones que llega a la mente. Todas las aventuras de la vida, todas las emociones y pasiones, todo lo que nos rodea llega a nosotros en forma de impresiones. El aire se transforma mediante los pulmones. La comida se transforma mediante el estómago. Y aire y comida se convierten en principios vitales para el organismo. Desgraciadamente las impresiones no se transforman.
quedan en la mente sin digerir. Las impresiones sin digerir se convierten en nuevos agregados psíquicos, es decir, en nuevos yoes, y eso es gravísimo. Hay que digerir las impresiones. ¿Cómo? Reflexionemos un poco. Mediante la conciencia superlativa del ser. Normalmente las impresiones llegan a la mente y la mente reacciona sobre las impresiones. Si alguien nos insulta, reaccionamos con ganas de vengarnos. Si alguien nos ofrece una copa de vino, reaccionamos con ganas de beber. Si una persona del sexo opuesto nos tienta, pues sentimos ganas de fornicar. Pero siempre reaccionamos ante los impactos del mundo exterior, y eso es muy grave. En las asambleas he visto cómo se hieren los hermanos unos a otros. Uno dice una palabra y el que se siente aludido reacciona violentamente diciendo una peor. A veces lo que dice no es demasiado grosero, se vuelve sutil, muy decente y acompañado de una sonrisa, pero en el fondo lleva el veneno espantoso de la reacción violenta. No hay amor entre los hermanos. Se han olvidado de su propio ser y solo viven en el mundo del ego, en el mundo de las reacciones. Cuando uno se olvida de su propio ser, reacciona violentamente. Si uno se olvida de su propio ser en presencia de una botella de vino, resulta borracho. Si uno se olvida de su propio ser en presencia de una persona del sexo opuesto, resulta fornicando. Si uno se olvida de su propio ser interior profundo en presencia de un insultador, resulta insultando. Lo más grave en la vida es olvidarse de sí mismo. Así que es necesario transformar las impresiones, y eso solamente es posible interponiendo entre las diversas vibraciones del mundo exterior y la mente, la propia conciencia. Cuando uno interpone entre las impresiones y la mente eso que se llama conciencia, es obvio que las impresiones se transforman en fuerzas y poderes de orden superior. Normalmente las impresiones están constituidas por un hidrógeno muy pesado, el hidrógeno 48. Cuando uno interpone entre las impresiones y la mente la conciencia, el hidrógeno 48 se transforma en 24, que sirve para el alimento del cuerpo astral. A su vez, el excedente del 24 se transforma en hidrógeno 12, que sirve para el alimento del cuerpo mental. Y por último, el hidrógeno 12, el excedente, repito, se transforma en hidrógeno 6, que sirve para el alimento del cuerpo causal. Pero si uno no transforma las impresiones, estas se convierten en nuevos agregados psíquicos, en nuevos yoes. Así que debemos transformar las impresiones mediante la conciencia. Es muy fácil interponer la conciencia entre la mente y las impresiones, entre las impresiones y la mente. Para recibir las impresiones con la conciencia y no con la mente, solo se necesita no olvidarnos de sí mismos en un instante dado. Si alguien en cualquier momento nos está hiriendo con la palabra, no debemos olvidarnos de nuestro propio ser. No debemos permitir que la mente reaccione. No debemos permitir que intervenga el mí mismo, el amor propio, el orgullo.
el engreimiento, etc. En esos instantes solo el ser debe estar en nosotros. Debemos estar concentrados en el ser para que sea el ser, la conciencia superlativa del ser, la que reciba las impresiones y las digiera correctamente. Así se evitan esas horripilantes reacciones que todos unos y otros tienen ante los impactos procedentes del mundo exterior. Así se transforman completamente las impresiones y transformadas esas impresiones en fuerzas superiores nos desarrollan maravillosamente. Amigos, repito, que los sacerdotes no vuelvan a cometer el error de reaccionar violentamente contra el prójimo. Que los directores, que los misioneros cancelen de una vez esa horripilante tendencia que tienen a reaccionar. Si alguien dice algo, que lo diga, pero ¿por qué tiene que reaccionar su vecino? Cada cual es libre de decir lo que quiera. En cuanto a mí atañe, afirmo lo que tengo que afirmar. Y si alguien me refuta, si dice lo contrario en una plática dada sobre algún problema que tenemos, me limito a guardar silencio. Ya dije y eso es todo.